Dile conmigo, Señor Jesucristo, permíteme entender lo que es la verdadera adoración. Que en tu presencia yo sea renovado, que en tu presencia yo sea fortalecido, que a través de este estudio acerca de la adoración, tú hagas de mí un verdadero adorador. Si alguno de ustedes quiere ser un verdadero adorador, dile conmigo al Señor, Señor, haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí una persona que te adore en espíritu y verdad. Dile conmigo, Señor, revélame tu gloria. Muéstrame, Señor Jesucristo, tu gloria. Muéstrame, Señor, tu perfecta voluntad en mi vida. Y lléname de tu presencia. Que en este día, Señor, podamos comprender qué es la verdadera adoración. Recuerden que en este día, Dios los bendiga, recuerden que en este día continuamos con el estudio del libro de Levítico. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me conmueve poderosamente, porque tiene un gran significado acerca de lo que es la adoración, pero también tiene un gran significado acerca de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Este capítulo que les voy a leer del libro de Levítico me ha confirmado muchas cosas, y pretende también el Señor a través de este pasaje renovar nuestra mente y quitar de nosotros cualquier adoración religiosa. Me he dado cuenta que muchas personas cristianas han adorado a Dios de manera religiosa. Hoy el Señor a través del libro de Levítico nos va a enseñar cómo debe ser la verdadera adoración. No una adoración religiosa, una adoración en espíritu y en verdad. Amén. El tema de hoy se llama la adoración después del tercer día. Repitan conmigo, la adoración después del tercer día. Vamos a hablar sobre lo que pasa después del tercer día. Esa es la clave. Ahí hay una gran revelación del libro de Levítico, capítulo 7. Vamos ahí, por favor. Voy a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 18. Espero que me alcancen a escuchar bien los que están por allí lejos. Levítico capítulo 7, y vamos a leer, yo cuadro esto acá, del 1 al 18. Dice: vamos a leer, no vamos a leer del 1 al 18, vamos a leer mejor del 11 al 18, amén, y declaren bendición. Declaremos bendición, porque este día es un día de victoria, amén. Dice: ofrendas para festejar. Versículo 11 al 18 de Levítico 7. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura, amasadas con aceite, hechas con harina de alta calidad. Voy a leerlo de nuevo, que se me cerró la Biblia con el viento. Dice, versículo 13, esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura en adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día en que se ofrendó. Repita conmigo, se comerá el mismo día en que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad,
La carne se comerá el mismo día del sacrificio. Repita conmigo, el mismo día del sacrificio. Pero lo que sobre se podrá guardar hasta el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía quede al tercer día se quemará ese día. Pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que la coma de ella cargará con ese pecado. Te repita conmigo, lo que todavía quede al tercer día se quemará ese día. La palabra del Señor habla de un punto especial. Las ofrendas que se presentan como cumplimiento de una promesa o que se presentan como un sacrificio voluntario, dice la Escritura que esas ofrendas debían comerse según el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, debían comerse antes del tercer día. Entonces el libro de Levítico nos está hablando de un sistema de sacrificio o de una adoración específica para este tipo de ofrendas. Nos está hablando de ellas, pero nos está diciendo que la ley solamente abarca hasta el tercer día. Amén. Hasta el tercer día. Entonces podemos comprender desde esta escritura que el libro de Levítico capítulo 7 nos está mostrando dos modelos de adoración. ¿Cuáles son esos dos modelos de adoración? Repita conmigo, la adoración según la ley y la adoración según la gracia. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. ¿Qué dice la ley? La ofrenda se podía comer solo hasta el tercer día. Repita conmigo, la ofrenda solo se podía comer hasta el tercer día. ¿Qué pasaba después del tercer día? Que la carne se consideraba, ¿qué? Inmunda o impura. O sea que no se podía comer. La ley contemplaba entonces que hasta el tercer día podía entonces hacerse lo del sacrificio, la adoración, y la gente podía comer de esa ofrenda. El tercer día la ofrenda era inmunda. El tercer día, según la ley, era el límite de la ley para que Dios aceptara los sacrificios. Según la ley, el tercer día. El tercer día entonces para la ley representaba un día en que el hombre ya no alcanzaba la aceptación de su ofrenda de parte de Dios. O sea, después del tercer día ya esa ofrenda no era aceptada para Dios. Mire que ahí está un elemento bien importante de la revelación. A partir del tercer día entonces, el libro de Levítico me enseña que ya no era lo que el hombre hiciera. Su ofrenda perdía validez y se descomponía. ¿Sí o no? Estamos ahí, no se me desconcentre. Después del tercer día, la ofrenda se dañaba. Sí, era la carne del animal que se ofrendaba en sacrificio. Científicamente, que están por aquí algunos que saben de algunas cosas, científicamente, estoy investigando en internet, la descomposición de un cuerpo se da después del tercer día. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver eso con la adoración? Porque se supone que estamos haciendo un estudio de adoración y el Señor determinó instruirnos en lo que era la verdadera adoración. Pues resulta que el Señor nos habla de algo importante y dice, lo importante, me dice Dios, lo importante no es lo que pase el día 1, el día 2 y el día 3, porque eso hace parte de la ley. Lo importante es lo que pasa después del tercer día. Ahí es donde está lo importante. El Señor me llevó al pasaje, no lo vamos a leer porque tenemos mucho que hablar, pero el Señor me llevó al pasaje de Juan 11:39, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y está con Marta, la hermana de Lázaro, y María, y le dice, le dice Marta, porque él dice que lo lleven a la tumba y que destapen, que corran la piedra. Y entonces Marta le dice, Señor, pero es que ya han pasado 4 días. Y ya, ya está horrible eso. ¿Por qué Jesús quiso resucitar a Lázaro después del tercer día? Porque estaba en medio de un pueblo judío
estaba pegado a la ley y que estaba acostumbrado a saber que después del tercer día ya no había nada que hacer. Porque desde el mismo Levítico él había establecido esa ofrenda. Aparte de eso, también hay otra cosa que el Señor me decía. Después del tercer día comienza el tiempo y el espacio de lo sobrenatural, en donde ya no depende del hombre porque es carne. Es una ofrenda impura. Todo lo que viene del hombre es una ofrenda impura, me decía el Señor. Entonces el Señor, después del tercer día, cuando ya se manifiesta la impureza del hombre, porque lo que es carne, carne es, dice Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, después del tercer día, el Señor le muestra a la gente que lo que ha de descomponerse ya se descompuso. Entonces, ahora sí llego yo. ¿Me hago entender? Hacerlo corresponde a mí, lo que yo quiero hacer. De la ofrenda de antes del tercer día es del hombre, pero la manifestación de Dios es después del tercer día. Adorar por la ley, ¿qué significa entonces? Cuando yo adoro antes del tercer día, es adorar según la ley. ¿Y qué es adorar según la ley? Es adorar con lo que sale del hombre, sus buenas intenciones, sus ceremonias, sus rituales. Cuando la gente adora religiosamente, cuando la gente cree que por hacer muchas cosas, por coger un collar de bolitas, de peloticas y recitar retaílas y rezar, por cargar imágenes en procesión, por postrarse delante de imágenes, alumbrar estatuas de madera y yeso, la gente cree que está agradando a Dios, pero es una adoración de antes del tercer día, es una adoración según la ley, es una adoración que sale del mismo hombre, es una adoración que no tiene nada que ver con Dios. Eso que te acabo de decir es el paganismo, pero en el pueblo judío no se practicaba el paganismo, por lo menos en lo normal, desde la ley de Moisés. Hablando desde la ley de Moisés, también era religión, también era adorar según la ley, adorar antes del tercer día y estar basado solamente en la ofrenda del hombre, en lo que el hombre pudiese hacer en sus propias fuerzas. Mire lo que dice Colosenses 2, a ese sí vamos porque es muy importante este pasaje. Colosenses, se lo puede escribir para que luego lo estudie en su casa. Colosenses capítulo 2, 16 y 17 dice, Pablo le dice a los colosenses, y les está hablando de lo que es una adoración según la ley, o antes del tercer día, les dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades como las fiestas de guardar, celebraciones de luna nueva o días de descanso. Por eso los cristianos ya no guardamos el sábado, porque eso hace parte de, repita conmigo, la ley. Esas son cosas del pasado. Escúchenme, por favor. Mire que aquí está lo más importante. Se me corrió otra vez con el viento. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. La ley anunciaba lo que estaba por venir. Yo no satanizo la ley no es mala ni estoy diciendo que es mala. Amo la ley. Amo el Antiguo Testamento y amo la ley de Moisés. ¿Por qué amo la ley? Porque la ley, como dice Pablo, la ley me mostró lo miserable que era yo. La ley me mostró que yo era culpable, pero no me juzga la ley, me juzga la gracia de Dios. Entonces amo la ley porque me mostró que era culpable, sin embargo la ley no me pudo redimir del pecado, no me pudo resolver el problema. Pero amo la gracia, porque la gracia condenó la maldición del pecado por causa de que yo transgredí la ley. La gracia venció el poder de esa maldición que venía por causa de transgredir la ley. ¿Me hago entender? Pero amo la ley, porque hay gente que ni siquiera lee el Antiguo Testamento y se vuelven ya extremistas, y eso también es legalismo. Legalismo es cuando uno quiere sacar algo de la palabra, y dice la Escritura en Apocalipsis 22,
que cualquiera que le saque o le adicione, también va a recibir castigo. ¿Sí sabían eso? Creo que es del 18 en adelante, Apocalipsis 22 del 18 en adelante, donde dice que si usted le añade, el Señor añadirá las plagas. Y si usted le quita, le va a quitar el nombre del libro de la vida. O sea que esto ni le quitan, uno ni le quita ni le pone. Porque todo es necesario. Amén. Sigo leyendo. Quería hacer esta aclaración porque a veces las personas tienden a irse al extremo. Colosenses 2, 16 al 17. Entonces mira lo que dice. Esas cosas son del pasado. ¿Qué es del pasado? Guardar el sábado. ¿Qué era del pasado? Celebrar las diferentes festividades. Hoy en día, si la gente quiere celebrar la fiesta de las enramadas, la Pascua, eso no es pecado que la celebre, la pueden celebrar. Pero el pecado es que la gente piense que va a ser salva o que va a ir al cielo celebrando festividades. Bueno, entonces volvió al judaísmo. El judaísmo celebra las fiestas con la expectativa de que agradan a Dios y que eso les va a ayudar para la salvación. Pero nosotros no somos del judaísmo, somos cristianos. Y si usted quiere celebrar la Pascua, hágalo, sin pan, sin levadura, y haga una celebración bien linda. Pero usted lo hace es por regocijarse, pero no piense que haciendo eso, usted va a ser salvo, o que va a ganar puntos con Dios. Porque no es así. Lo aclaro también. Ahora, esa es la adoración según la ley, antes del tercer día. Pero, y acuérdense que era la imagen borrosa de lo que iba a venir. Entonces la ley dice, usted hombre, su ofrenda y su adoración y sus capacidades, su humanidad, le da pila, tiene batería como la del conejito de Duracell hasta el tercer día. Después del tercer día se le acabó la pila. Sí, papá, se le acabó la pila. Usted necesita es del poder sobrenatural de Dios. Y ahí es donde está la verdadera manera de adorar al Señor. En una relación sobrenatural. Entonces ponemos a este lado, como en esos rines de boxeo, en esta esquina, ponemos la adoración por la ley. Y en este otro lado está la relación sobrenatural. Después del tercer día. Más allá de la ley, las ofrendas son más allá de la ley, las ofrendas que vienen del hombre son perecederas. Repita conmigo, perecederas. Porque todo lo del hombre perece, que somos polvo, y al polvo vuelve el hombre. Eso es lo que dice Génesis 3, 19, como el último pedacito. En cambio, la actitud de nuestro corazón es lo único que permanece. Y le voy a decir por qué. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice la palabra que Dios le dio al hombre eternidad. Dios puso en el hombre eternidad sin que él se dé cuenta de ello, sin que él caiga en la cuenta. ¿Qué es que no caiga? La gente piensa que nació para semilla o que el mundo se acaba todo el que se muere. Así dice la gente. Pero nosotros tenemos un alma que es eterna y que le dará cuentas a Dios. Y que en la eternidad tú vas a decidir, ahora en vida vas a decidir si eternamente vas a estar con Dios o eternamente te vas a condenar en el lago de fuego y azufre. Tú decides dónde vas a vivir la eternidad, pero a todos vamos a estar en la eternidad. Eso de que el mundo se acaba para el que se muere y chao pescado, eso es mentira. Y eso de que la reencarnación, eso también es otra mentira. Eso sí es peor todavía. Entonces tú decides para dónde te vas en la eternidad. Tú decides cuál bus vas a coger. El Señor dice entonces que puso eternidad en el hombre. Entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas en tus fuerzas, los rituales que practiques, las ceremonias que hagas, las maromas, los vestidos rigurosos, la dieta rigurosa, todo lo que tú hagas para tratar de ser espiritual, para tratar de agradar a Dios, para tratar de ir al cielo, todo eso es perecedero. La palabra perecedero significa que tiene corta duración y que se corrompe. Como la carne después del tercer día se corrompió, se acabó, se dañó. Mire que hasta en el tiempo en el que la carne se corrompe hay sabiduría de Dios. ¿No les parece muy maravilloso eso? Sigo entonces. El día 1, 2 y 3 representan
las obras de la ley y el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero después del tercer día hay algo que se llama, repite conmigo, gracia. Después del tercer día es la gracia. Tú escoges qué tipo de adoración quieres. Yo le decía en estos días a uno de ustedes, ¿de acuerdo?, que para mí, les voy a decir sinceramente algo, todos los que están mirando hasta en los locales cercanos, todos los que están ahí mirándome, para mí es un gran descanso. Para mí es un gran descanso, para mí es una gran alegría. Mire, me quitaron a mí un peso de encima, el hecho de saber de que yo vivo por la gracia, y cuando vivimos por la gracia, tú no dependes para ir al cielo de las cosas que hagas. Eso es un gran descanso, porque si somos perversos, por naturaleza hemos sido perversos, entonces nadie podría ir al cielo en sus esfuerzos humanos, con sus buenas obras. Para mí es un gran descanso. Para mí es un gran descanso el saber que mi salvación no depende de que yo sea buena persona y de las cosas que yo me esfuerce por hacer en rituales, ceremonias, etcétera, etcétera. Para mí es un gran descanso, porque la salvación no depende de mí, es un regalo que viene de Dios, y el regalo no te lo dan porque te lo ganaste, entonces se llama salario, deja de ser regalo. En Romanos capítulo 4 lo dice, el que trabaja, el salario no es un regalo. O dígame quién de ustedes que está trabajando, usted que trabaja y llega el patrón y le paga y dice, vea, le doy este regalo, mire yo como si tuviera gente con usted, y dice, regalo, me lo debía usted, papá, yo trabajé, eso me tenía que pagar, eso me lo merezco. La gracia no es así. La salvación tú no la puedes ver como algo que tú te mereces porque eres buena gente. Es un gran error. Es más, eso se llama orgullo espiritual, y eso es condenación. Y mire lo que me dice el Señor, que esto es maravilloso. Lo que el Señor me habla acerca del tercer día. Me dice, Señor, acuérdate que en el tercer día de la creación, ¿ustedes saben qué pasó el tercer día de la creación? El tercer día de la creación, las aguas fueron separadas del firmamento. ¿Y para qué Dios separó las aguas del firmamento cuando estaba haciendo el universo? Las separó para hacer brotar de la tierra semilla, árboles, plantas, flores, frutos. ¿Qué pasó en el tercer día? En el tercer día apareció la fertilidad de la tierra, la fecundidad de la tierra, al tercer día. Y no fue porque alguien consiguió un fertilizante muy bueno, o porque tenía un asadón muy bueno, o porque tenía muy buena mano para sembrar. No, Señor, apareció por una acción sobrenatural de Dios que no tuvo nada que ver con el hombre. Y así me decía el Señor, el tercer día hice brotar estos árboles, y no tuvo nada que ver el hombre ahí. ¿Hice brotar los árboles porque el hombre era buena persona? ¿O no? ¿Sí o no? No, nada que ver. Por eso, y si lo hubiera hecho primero, si hubiera creado a Adán en el segundo día, que no lo hizo al sexto día, pero si lo hubiera creado al segundo día, el tercer día que separó las aguas del firmamento y que hizo brotar las plantas, no lo hubiera hecho por Adán, porque Adán es muy buena gente. Gran mentira de la religión. Y es que Dios está obligado a pagarte a ti porque eres buena gente. Dios tiene que hacerte el bien. A los que yo soy muy buena persona, o tal persona tiene el cielo ganado. Eso es vivir por la ley. Eso es vivir bajo ese concepto de la ley. De que la gente pensaba en el Antiguo Testamento que si cumplía rigurosamente la ley, Dios estaba obligado a hacerle el bien. Y aún hay religiones, hasta esta religión católica tradicional, que le enseña a la gente que las buenas obras son las que lo salvan. Las indulgencias. Bueno, pero ese no es el tema, seguimos. Imagínense, el tercer día Él hizo que la tierra brotara semilla, plantas, árboles. El tercer día Jesucristo resucitó, y esto trae una gran revelación. ¿Por qué Jesús resucitó el tercer día? ¿Por qué no resucitó el primero o el segundo día?
por lo que enseñaba Levítico, porque él era la ofrenda que no se corromperá jamás. Jesús es la ofrenda que nunca se corromperá y es poderosa hasta para resucitar al tercer día. La palabra dice que cuando Tomás metió el hueco en metió el dedo en los huecos de los y Jesús le dijo, méteme aquí en el costado su dedo, yo no soy un fantasma, yo tengo un cuerpo. Y cuando Jesús se le presentó a los discípulos al tercer día, no estaba descompuesto, no era un zombie, era Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado, aleluya. ¿Por qué resucitó el tercer día? Para demostrar que él era la ofrenda, que trascendía la ley, que iba más allá de la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entendamos eso. Entendamos que la religión lo que hace es menospreciar, menoscabar, disminuir la obra sobrenatural de Cristo en la cruz. Y si tú entiendes esto, y los que están ahí alrededor en los locales trabajando, el Espíritu de Dios también está ministrando a ti, tú que me estás escuchando esta palabra. Otro ejemplo del tercer día, el Señor me decía, me llevó al libro de Jonás. Jonás fue tragado por un pez. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Quién era Jonás? Yo hice un poquito de volumen que me estoy emocionando. ¿Quién era Jonás? Un profeta, pero un hombre que no entendía la misión que Dios le había delegado. Espérame acá un momentico. Un hombre que no había entendido la misión que Dios le había delegado. Y usted me dirá, ¿cómo así que no entendió la misión que le había delegado? Recuérdese que la misión que Dios le había delegado a Jonás era ir ¿a dónde? A Nínive. Era ir a Nínive a decirle a toda la ciudad de Nínive que se arrepintieran, porque Nínive iba a ser destruida en 40 días. Dios le dijo a Jonás que proclamara y recorriera la ciudad. Y dice la palabra que la ciudad fue después recorrida por Jonás durante 40 días. ¿Usted se imagina un hombre que recorra esta ciudad durante 40 días diciéndole a la gente que se arrepienta, que esta ciudad va a ser destruida? Algunos se burlarán de él y le dirán que es loco. Jonás tenía un problema muy grande, y es que Jonás, un judío religioso requete contra macro mega judío, era un hombre muy observador de la ley, y él estaba en las ofrendas de antes del tercer día. Él adoraba a Dios por la ley. Y entonces Dios lo manda a una ciudad de paganos, donde se postraban delante de imágenes de madera y yeso, donde hacían rezos a la luna y al sol, etcétera, etcétera. Y entonces Jonás dice, no, yo por allá no voy. Y entonces cogió y se iba ¿para dónde? Para ahí, Jope. Él se fue para otro lado en todo caso. Y dice la palabra que la barca se movió y se sacudió y de alguna manera Jonás resultó en la boca de un pez. Jonás resultó en la boca de un pez. Y dice la palabra de Dios que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Durante 3 días, Jonás en el vientre del pez tuvo una tremenda transformación. Y le voy a decir, el adorador según la ley murió. Y nació el adorador en espíritu y verdad. Al tercer día, cuando ya él estaba listo, producto terminado, ya el Señor lo tenía listito en el vientre del pez, en algún lugar del aparato digestivo, los que saben algo aquí del sistema digestivo, él se quedó atrancado en algún lugar, porque si él hubiera pasado hasta el lugar de los ácidos gástricos, etcétera, chao pescado. Pero en algún lugar el Espíritu Santo lo atrancó, y ahí pasó 3 días. Y él llorando, Señor,
Y al último ya quebrantado. Al último quebrantado, y dice la palabra que cuando él dijo, haré lo que tú me dijiste. Ahora sí, zumbambico. Entonces, cuando menos piense, el pez, ¡chun!, lo vomitó. ¿Y saben dónde lo vomitó? En Nínive. Y dice la palabra que cuando él llegó, así juiciosito como buen estudiante, llegó de a recorrer la ciudad. Sobre Nínive hay una enseñanza muy importante que ustedes pueden buscar en el canal de nosotros de YouTube. Se llama Nínive y las señales de arrepentimiento. No me acuerdo bien el título, pero llama Nínive. Búsquenlo ahí en YouTube, y ahí de ahí para allá, si quieren saber qué pasó, ahí está, continuará. Pero sigamos aquí con lo que estamos estudiando. Entonces Jonás, el tercer día salió del pez para hacer por el poder de Dios lo que la carne nunca podía hacer. Miren esto, Jonás el tercer día salió del vientre del pez revestido del poder de Dios para hacer lo que en la carne nunca hubiera hecho. En la carne, cuando estaba así arraigado en la ley, yo que voy a juntar con esos pecadores, yo que voy a ir por allá, porque así decía, esos son los paganos, no merecen la salvación, Señor, mira, no sé qué. Estaba lleno de religiosidad. Lleno de religiosidad. Como aquella persona de pronto que viene a alguien de situación vulnerable, una persona, una situación X, como sabemos, y se le acerca a uno, y se le acerca a usted o a mí, y entonces uno no lo saluda, entonces uno no nada, porque se me junta el pecado, se me junta la inmundicia, o yo qué sé. Así era Jonás. Era tan observador, porque es que la misma ley le decía a los sacerdotes que no toquen cosa impura. Entonces ellos se fueron al extremo, y entonces ya los fariseos ni siquiera saludaban a un publicano, no saludaban a una prostituta, no saludaban a nadie. De hecho, en unos días que yo estuve en Israel, yo observaba que los judíos ortodoxos en Israel van por la calle y ellos andan así. Ellos no miran ni saludan a ninguna persona que no lleve la kipá, no saludan a nadie, no miran a nadie. Y así era Jonás, para poder cumplir la misión en Nínive, él tenía que ser como desarraigado de esa estructura sectaria, esa estructura rara, que le había formado no Dios, sino el mismo hombre, la religiosidad. Bueno, pero no nos centremos mucho en esto. La conclusión de todo esto es que la carne representa la corrupción de antes del tercer día. ¿Qué es la corrupción de antes del tercer día? Lo que viene del corazón del hombre. Mateo capítulo 15, porque del hombre salen los malos pensamientos, las iras, las contiendas, el orgullo, el amor al dinero, la inmundicia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es carne. Todo eso es carne. La mala noticia para usted es que la ley de Moisés no son 10 mandamientos, son más de 613. Son muchos mandamientos, y aparte de eso no hubo, ni lo hay ni lo habrá, quien pueda cumplirlos totalmente. Solo hubo uno, su nombre Jesucristo. Solo hubo uno que pudo cumplir la ley. Entonces fíjense, él trascendió el tercer día para traer la gracia y enseñarle a la gente la adoración después del tercer día. ¿No les parece maravilloso esto que el Señor nos enseña? Que mientras la carne es corrupción, al tercer día se corrompe, el Espíritu da vida por la gracia. Cristo es una ofrenda que va más allá del tercer día. Repita conmigo, Cristo es una ofrenda que va más allá del tercer día.
Nosotros adoramos más allá del tercer día, porque nuestra adoración no depende de lo buenas personas que seamos. A mí me duele mucho, y yo hubo un tiempo que fui muy religiosa, yo que en mis comienzos de la vida cristiana, porque a mí me enseñaron en una iglesia que para usted poder escuchar la voz de Dios, o para poder hacer esto o aquello, que para poder tener comunión, usted tenía que pegarse en un ayuno que le tenía que quedar el espinazo pegado de la columna. Yo amo el ayuno y creo en el ayuno, pero yo no puedo usar el ayuno como una estrategia de manipulación para que Dios me hable. ¿Estamos claros? Porque eso es adorar antes del tercer día. Hay personas que creen que diezmando de todo lo que gana, hasta del comino, la menta y el anís, como dice Mateo 23, que con eso es suficiente y que van a ir al cielo. Y Jesús decía en ese pasaje que ustedes deben seguir diezmando, porque el diezmo no es del Antiguo Testamento, es de ahora también. Dice, ustedes deben seguir diezmando, pero no pueden olvidar el amor y la misericordia. Es que ustedes fueron salvos por gracia, no por diezmar. El que diezma obedece la ley, pero eso no le da la salvación. La salvación es un regalo. Entiéndanme eso. La salvación es un regalo. Y entonces el que diezma de todo lo que gana se jacta y saca pecho, porque piensa que le está pagando el sueldo al pastor y hasta se cree con derecho de mandar al pastor y gobernarlo, porque es el que más diezma. Eso es pecado. Y eso es adoración antes del tercer día. Eso es adoración según la ley. Es más, Dios dice que esa ofrenda es abominable, porque el hombre cree que es por él, que son sus obras. Cuando usted da un diezmo, una ofrenda totalmente humilde, diciendo, Señor, esto es de lo que tú me diste, pero esto no representa nada, porque no somos merecedores de la gracia, es que no somos merecedores de la salvación. La religión nos ha metido tanta basura y nos hace creer que tú eres muy espiritual si haces mucho esto, si haces mucho aquello, si haces mucho esto. Puras obras, aún siendo cristianos, puras obras religiosas, adorando por la ley. Adorando por la ley. No estoy hablando mal de ninguna iglesia cristiana ni de ningún pastor, pero si hay alguien que te enseña a ti que agradar a Dios depende de ti, de lo que hagas, te está enseñando las obras de la ley, te está enseñando a adorar antes del tercer día. No depende de nosotros. Tú te puedes rasgar el cuerpo, puedes darte en sacrificio, suicidarte, y eso no te va a hacer salvo, porque eso es algo que Dios se ha reservado celosamente, la potestad, la soberanía de salvar de su propia iniciativa, y no le podemos robar eso a Dios. Es más, ni siquiera lo podemos robar aunque quisiéramos. Ni siquiera se lo podíamos robar. Entiende que adorar a Dios después del tercer día, adorar por la gracia, adorar en espíritu y verdad, es la adoración que Dios desde que creó el universo. Esa fue la adoración que Dios buscó en Adán, y esa es la adoración que Dios está buscando en ti y en mí. Es basura todo lo que nosotros hagamos pretendiendo ganar el corazón de Dios, pretendiendo convencerlo, pretendiendo quedar bien con Él, pretendiendo merecer su amor. Es basura, porque por más que te esfuerces, nunca podrás equiparar tu ofrenda a la ofrenda de Cristo. Nunca podrás equiparar tu ofrenda a la ofrenda de Cristo. Hay quienes, aún en la religión católica y en otras religiones, se atreven a presentar ofrendas que salen de la carne del hombre y pretender que así van a ir al cielo. Y es una gran ofensa a la obra redentora de Cristo en la cruz. Es una gran ofensa. Hemos ofendido tanto a Dios porque hemos sido tan religiosos. Ustedes no se imaginan cuánto me redarguyó este tema, cuán miserable me sentí de las veces que pensaba que por hacer muchos estudios de la Biblia, que por ayunar mucho, que por hacer muchas cosas, entonces estaba agradándole a Dios.
Esas cosas sí hay que hacerlas, pero no para Él, sino para que tú no te enchuquices, no te endemones. Tú y yo somos los que necesitamos ayunar y orar. Tú y yo somos los que necesitamos leer la Biblia. Tú y yo somos los que necesitamos fortalecernos espiritualmente. No Él. Él siempre será Dios. Así tú te enchuquices. Él siempre va a ser Dios. Él no necesita nada del hombre. Es que dice la palabra: yo no necesito nada de ti. Acuérdense que eso lo leímos en estos días. Lo leímos en estos días estudiando precisamente el tema de la adoración, que dice: mía la tierra, mío es todo. Si yo necesitara algo no te lo pediría a ti, porque es que mío es todo. Necios, tontos nosotros, que pensamos que le estamos dando algo a Dios. Yo en estos días hablando con alguien sobre el diezmo, yo le decía: hay gente que es tan tonta, tan estúpida, que piensa que darle el diezmo a Dios es algo que le está dando a Dios. Dice: qué pena. Y te voy a aclarar: el que le da a Dios el diezmo no le está dando nada, le está entregando lo que es de Él. Es como si un amigo te prestara el celular y luego tú vas y dices: mire, este es mi regalo para usted. Dice: no, ¿cuál regalo si eso es mío? El que le da diezmo a Dios no le está dando nada. Uno le da del resto, que sí es de uno. Ahí sí se llama la palabra dar. Cuando Dios da salvación, da de lo que Él tiene, no de nosotros. Mire, todo esto son cosas que nosotros hemos pasado por alto, que tal vez no habíamos meditado en otro tiempo, y que de pronto no habíamos encontrado en el libro de Levítico, pero Dios por su misericordia nos está enseñando. Y nos está enseñando a adorar en espíritu y verdad. Y nos está enseñando que siempre Dios va a buscar tu adoración después del tercer día. Eso es lo que a Él le interesa. ¿Por qué? Porque no se corrompe. Las obras de la ley, la religión, la ceremonia, los rituales y todas tus buenas obras, que eres muy buena persona, etcétera, etcétera. ¿Sabe a qué huele eso? A pura carne corrupta. Del tercer, cuarto y hasta el del 20º día. Huele a puro gusano. Pura putrefacción. Pena le da risa, y es verdad. Pura putrefacción. Mire, yo le voy a contar un sueño hace muchos años. Yo lo tengo escrito. Hace muchos años yo tuve un sueño que iba caminando por una calle y que había un lugar que era como una cloaca. Una cloaca, no les digo, era tan horrible que en el sueño me daban ganas de vomitar de todo lo que veía. Una cloaca, y tenía de todo lo de todo. Todas las aguas negras y lo que sale de los sanitarios, de los baños, lo que sale de los desechos y residuos de los hospitales. O sea, una cosa así, una cloaca. ¿Y sabes qué me decía el Señor? El Señor me decía: mira, acércate. Y yo era que no podía. Me decía: así son las obras del hombre para mí. Es más, la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, creo que es en el versículo 64 o 65, donde dice, espérese, ya le digo, vea, aquí estaba preciso. Dice, 64:6, dice: todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Aquí dice en esta versión: no hay nada más cochino que eso. No hay nada más cochino que una toalla higiénica sucia. Gas. Pero dice Dios: así son tus obras justas. ¿Y sabe por qué le llama a Dios tus obras justas? Porque es lo que tú crees que haces bien para agradarle a Él. No estoy diciendo que te manejes mal. Ojo con eso. No se debe desviar del diablo. Yo no estoy diciendo que se maneje mal, que sea perverso, que sea mala gente. Cuando usted tiene fe, eso lo hace por inercia, eso lo hace porque le nace así de repente. Pero nunca piense que porque lo bueno que haga, nunca diga que lo bueno que haga lo hace merecedor del amor de Dios.
porque eso es lo que enseñan las religiones. Y aún la religión que se ha querido meter, infiltrarse en la iglesia cristiana. Entonces, hoy sabemos que nuestra adoración es después del tercer día. Adoración en espíritu y verdad. Y una de las cosas más hermosas que el Señor me ha enseñado en este libro de Levítico, siempre, todos los días, al acercarme a Dios, yo lo alabo, porque su misericordia, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que su misericordia es tan grande que te sostiene, te da el alimento. Su misericordia es tan grande que te da la salud. Mire, su misericordia es tan grande que podía estar esto lleno de rayos y centellas y el viento como película de terror. Y mire cómo está el clima. Su misericordia es tan grande que aún ha enviado ángeles, guerreros de alto rango para batallar contra toda oposición, para que pudiésemos predicar la palabra. Su misericordia es tan grande que estás aquí sentado, porque Él es bueno. Si tú empiezas a adorar después del tercer día, vas a entender más lo que es el poder de su misericordia, lo que es su gracia, y vas a ser más agradecido. El que adora después del tercer día es más agradecido, se queja menos, es más, ya no se queja. En estos días alguien me escribió y con un reproche a Dios, ¿por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios está jugando conmigo? Y no entiende la gracia, no entiende la gracia. Si nos ponemos a pensar, deberíamos de estar muertos. El que tú estés viviendo y respires ya es ganancia, porque merecíamos morir. La verdad es esa. Yo te invito para que cierres ahí tus ojos. El vivir es ganancia, y hay gente que piensa que Dios le debe algo. Hay gente que piensa que Dios está obligado. Vamos a hacer una oración, cierren ahí sus ojos, por favor. Sé que esta palabra es muy importante para nosotros y que nos enseña que nosotros vivimos por la gracia, no por la ley, pero que amamos la ley porque fue la que nos mostró el pecado. Dile conmigo: Señor, te doy muchas gracias porque nos has dejado a nosotros la ley como testimonio para que nuestro corazón fuera rearguido, para que entendiéramos lo perversos que hemos sido en nuestra vida. Pero también te doy gracias porque por encima de la ley está tu gracia, que nos rescata y nos salva del castigo de la ley. La ley en sí misma no tenía el poder de hacerme libre de la maldición del pecado. La ley en sí misma no tenía para mí la solución a la condenación que yo merecía. Pero tú en tu gran misericordia me has mostrado tu gracia, y es por tu gracia que me sostengo. Dile conmigo: por tu gracia me sostengo, por tu gran amor me sostengo, porque tú con tu gran amor me has rescatado sin merecerlo, porque no hacía nada, yo no te estaba buscando cuando tú me encontraste, yo no te amaba cuando tú me amaste, porque tú me amaste primero. Y esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Que tú entiendas que Dios no te ama porque tú lo amaste, porque seas buena persona. No, Él te amó primero, cuando éramos perversos, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Siempre hemos sido perversos, siempre hemos sido malos, siempre hemos sido pecadores y dignos de la muerte, porque dice la palabra, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y a la gente no le gusta que le digan eso, porque están acostumbrados a que le soben la espalda, porque da mucho diezmo, o porque hacen muchas oraciones. Pero tenemos que entender que nuestra salvación no es por lo que hagamos, sino porque Él es bueno, y para siempre su misericordia. Adora al Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, bendigo las personas que se encuentran en este lugar. Declaro, Señor, el poder de tu sangre preciosa, bendiciendo sus vidas, sus trabajos, que ahora que salen de este lugar, tu presencia los llena, tu presencia los cubre, Señor, tu presencia va con ellos.
Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo este día sobre la ciudad de Pereira. Bendigo la ciudad de Pereira. Declaro misericordia. Declaro días de misericordia. Declaro que comienza la ciudad de Pereira a partir de este día a experimentar la adoración después del tercer día. Declaro que en el nombre de Jesús, cada persona que está aquí presente adorará al Señor. Y será una ofrenda no perecedera, sino una ofrenda como después del tercer día. Dile conmigo: Señor, mi corazón es una ofrenda que presento delante de tu altar después del tercer día, porque la gloria tuya no permite que mi adoración se corrompa, porque me enseñaste con tu resurrección al tercer día que lo que viene de Cristo no es corruptible, lo que viene de Cristo permanece. Gracias, Señor, por tu palabra. Dile: Señor Jesucristo, aquellos que están aquí por primera vez, repitan esta oración conmigo y dígale: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Te invito, Señor, para que entres en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Y te doy gracias, porque aunque yo no te buscaba, porque aunque yo no te amaba, tú me amaste primero a mí. Te declaro como mi Señor. Dile conmigo: te declaro como mi Señor, como mi Salvador. Gobierna en mi vida. Establece tu reino aquí. Establece tu reino en mi corazón. Establece tu reino en mi casa, en mi familia. Establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi familia. Dile conmigo: establece tu reino, Señor, en mi vida. Pero abre tu boca y díselo con tus propias palabras. Dile con tus palabras: Señor Jesucristo, establece tu gobierno en mi vida. Ya no quiero seguir igual. Transforma mi vida. Haz de mí una ofrenda de después del tercer día. Dile: haz de mí una ofrenda de después del tercer día. Haz que yo pueda amarte con todo mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en tu gran misericordia sé que estás llenando el corazón no solo de los que se acercaron a escuchar tu palabra y los que están orando en este momento, sino también de la gente que está alrededor en los diferentes negocios y locales, la gente que trabaja en seguridad, que se está moviendo aquí en los alrededores. Declaro salvación, vida eterna y bendición a sus familias. Declaro salvación y vida eterna a todos los que se encuentran en este lugar, y que el poder del Señor Jesucristo, el poder de su sangre preciosa, destruye toda obra del diablo, todo poder de las tinieblas, todo lo que quiera venir contra sus vidas, Señor. Te damos a ti, amado Señor Jesucristo, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú la mereces, solo tú la mereces, Señor. Bendigo tu santo nombre. Bendigo, Señor Jesucristo, tu santo nombre. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor Jesucristo. Declaro tu gloria sobre cada persona que está aquí. Pongo delante de tu presencia las necesidades de cada uno. Las necesidades de cada uno. Hay necesidades de empleo. Hay, Señor Dios, enfermedades por las que han estado pasando algunos. También, Señor Dios, hay un milagro que ellos están esperando en sus vidas personales o en su familia. Oro en el nombre de Cristo Jesús, declarando que tú eres propicio, porque no depende del hombre. No es porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dile conmigo: Señor, tú eres bueno. Yo no soy bueno, tú eres el bueno y para siempre es tu misericordia. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que tú y yo podamos reconocer todos los días de nuestra vida. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Exaltamos su santo nombre.